El sol se filtraba entre los rascacielos de cristal que dominaban el horizonte costero de Puerto Vallarta. En la recepción del imponente edificio de Grupo Tecnológico Monterrey, GTM, la empresa más importante de desarrollo tecnológico de México, Lupita González limpiaba meticulosamente las superficies de mármol mientras vigilaba de reojo a su hijo Miguel Ángel, un niño delgado de 9 años que esperaba pacientemente en uno de los sofás de cuero del vestíbulo con un libro en su regazo. «Solo media hora más, mijito, y nos vamos», le había prometido. La niñera había cancelado a última hora, y Lupita no tuvo más remedio que traer a su hijo al trabajo, algo que el supervisor le había permitido con reluctancia. «Que no moleste a nadie», le había advertido. Miguel Ángel nunca molestaba. Era un niño tranquilo, demasiado tranquilo para su edad, pensaba a veces Lupita. Leía mucho, observaba todo, y hablaba poco, excepto cuando estaban solos. Entonces las palabras fluían como un río, preguntas interminables sobre cómo funcionaba el mundo, teorías elaboradas sobre las estrellas, recitaciones perfectas de poemas que había leído una sola vez. Lupita sabía que su hijo era especial, pero también sabía que ser especial no siempre era una bendición, especialmente cuando eres el hijo de una empleada de limpieza en un país donde las oportunidades parecen reservadas para unos pocos. La mañana transcurría con normalidad hasta que el vestíbulo comenzó a llenarse. Una delegación de empresarios japoneses, trajes impecables y maletines de cuero, fue recibida por el director de Relaciones Internacionales. Lupita se apresuró a terminar de limpiar, consciente de que su presencia y la de Miguel Ángel podrían resultar incómodas durante la importante reunión. «Vamos, Miguel, esperaremos en el cuarto de suministros», susurró, acercándose a su hijo. Pero antes de que pudieran retirarse, uno de los ejecutivos japoneses dejó caer accidentalmente varios documentos. Miguel Ángel, educado como lo había criado su madre, se apresuró a recogerlos. Al devolvérselos, sucedió lo impensable. «Douso, luo toshimashita yo. Dasien ashulei no you desu ne». «Aquí tiene», se le cayeron. «Parecen documentos importantes», dijo Miguel Ángel con una pronunciación perfecta y una reverencia adecuada. El silencio cayó en el vestíbulo como una losa. El ejecutivo japonés miró al niño con asombro, mientras los demás miembros de la delegación intercambiaban miradas de sorpresa. El director de Relaciones Internacionales, Ernesto Valdivia, se quedó paralizado. «¿Tu hijo habla japonés?», preguntó finalmente Valdivia mirando a Lupita con incredulidad. Lupita, tan sorprendida como todos los presentes, solo pudo murmurar: «Yo no sabía». Lo que siguió fue un intercambio rápido de palabras entre el ejecutivo y Miguel Ángel. El niño respondía con fluidez, explicando en japonés que había aprendido el idioma viendo anime y leyendo libros de la biblioteca pública. Su pronunciación era impecable, su gramática perfecta. Los japoneses estaban impresionados, pero nadie tanto como el hombre que acababa de entrar en el vestíbulo, Eduardo Montero, presidente y fundador del GTM. Montero, un hombre de 50 años con el pelo entrecano y ojos penetrantes, observó la escena con interés creciente. Se acercó al grupo y escuchó atentamente mientras le explicaban lo sucedido. «Impresionante», dijo finalmente. «¿Y dices que nunca ha tomado clases formales?». «No, señor», respondió Lupita, nerviosa bajo la mirada escrutadora de su jefe. «Somos solo él y yo apenas terminé la preparatoria, no podríamos pagar». Montero levantó una mano para detenerla. «¿Cuál es tu nombre completo, jovencito?». «Miguel Ángel González Hernández, señor», respondió el niño, repentinamente consciente de toda la atención que había atraído. «¿Hablas otros idiomas además del japonés y el español?». Miguel Ángel miró a su madre, como pidiendo permiso. Ella asintió levemente. «Inglés, francés y estoy aprendiendo alemán, señor», respondió, «y un poco de náhuatl, de los libros sobre nuestros ancestros». El murmullo de asombro recorrió la sala. Montero sonrió, una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos calculadores. «Señora González, ¿podríamos hablar en privado? Creo que tengo una propuesta que podría interesarle». Así comenzó todo. Una frase casual en japonés que cambiaría el destino de Miguel Ángel y Lupita para siempre. La oficina de Eduardo Montero
Ocupaba todo el piso superior del edificio, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la bahía de Puerto Vallarta. Lupita, aún con su uniforme de limpieza, se sentía completamente fuera de lugar entre los muebles de diseño y las obras de arte contemporáneo. Miguel Ángel, por el contrario, observaba todo con curiosidad serena, como si catalogara cada detalle en su mente prodigiosa. «Su hijo es extraordinario, señora González», comenzó Montero, sentándose no detrás de su imponente escritorio, sino en uno de los sillones de la sala de estar, invitándolos a hacer lo mismo. «Lo que acabamos de presenciar es excepcional. Un don así no debería desperdiciarse». Lupita apretó la mano de su hijo. «Hacemos lo que podemos, señor. Miguel Ángel va a la escuela pública y...» «Precisamente», interrumpió Montero, «un talento como el suyo necesita nutrición adecuada, estímulos, desafíos, la mejor educación posible». Hizo una pausa estudiada. «GTM tiene una fundación educativa. Patrocinamos a jóvenes prometedores. Me gustaría que Miguel Ángel fuera parte de nuestro programa». «¿Patrocinio?», preguntó Lupita insegura. «No entiendo». «La Escuela Internacional Costa Azul», explicó Montero. «La mejor institución educativa de Puerto Vallarta, multilingüe, con profesores de primera y un programa para niños con talentos especiales». Sonrió. «Todo pagado, por supuesto. Además, un estipendio para ustedes, para que pueda dedicarse a apoyar el desarrollo de su hijo en lugar de... bueno, trabajar en limpieza». Lupita sentía que le faltaba el aire. Era demasiado bueno para ser verdad. «¿Por qué?», preguntó finalmente. «¿Por qué haría algo así por nosotros?». Una sombra cruzó el rostro de Montero, tan breve que Lupita pensó haberla imaginado. «Digamos que tengo interés personal en el desarrollo de talentos excepcionales. Además, piense en lo que su hijo podría aportar a nuestra empresa en el futuro. Traductores e intérpretes de su calibre son invaluables en el mundo de los negocios internacionales». Miguel Ángel, que había permanecido en silencio, habló entonces. «Tiene una hija, ¿verdad, señor Montero?», preguntó, señalando una fotografía en el escritorio. «Se parece a usted». Montero pareció momentáneamente desconcertado por la observación. «Sí, Sofía», respondió. «Tiene 11 años». Algo en su tono cambió, una vulnerabilidad repentina que contrastaba con su anterior seguridad. «También es especial», añadió Miguel Ángel, con esa intuición desconcertante que a veces mostraba, «pero de una manera diferente a mí». El rostro de Montero se tensó. «¿Qué sabes tú de mi hija?». «Nada, señor», respondió el niño con sinceridad. «Solo lo que veo en sus ojos cuando la menciona». Un silencio incómodo llenó la habitación. Lupita, mortificada por la audacia de su hijo, estaba a punto de disculparse cuando Montero soltó una risa corta, desprovista de humor. «Perceptivo también», murmuró. «Sí, Sofía es diferente. Tiene dislexia. Una mente brillante atrapada por palabras que bailan en las páginas». Miró directamente a Miguel Ángel. «Las personas como tú me fascinan porque representan lo que mi hija podría haber sido sin esa barrera». Lupita comprendió entonces que la oferta de Montero no era tan altruista como parecía. Había algo personal en juego. «Necesito pensarlo», dijo finalmente. «Es una decisión importante. La vida de Miguel Ángel cambiará completamente». «Por supuesto», concedió Montero, recuperando su compostura de hombre de negocios. «Tómese el fin de semana. Mientras tanto, prepararé los documentos necesarios». Se levantó, indicando que la reunión había terminado. «Ay, señora González, a partir de ahora está reasignada. Ya no trabajará en el equipo de limpieza, sino como asistente en recursos humanos, con un aumento considerable, naturalmente». Al salir de la oficina, Lupita sentía una mezcla de esperanza y temor. La oportunidad era increíble, pero su instinto maternal le advertía que nada tan bueno viene sin un precio. «¿Qué piensas tú, mijito?», preguntó a Miguel Ángel mientras esperaban el elevador. El niño guardó silencio un momento, sopesando la pregunta con una madurez impropia de su edad. «Creo que el señor Montero tiene secretos», respondió finalmente. «Pero también creo que quiere ayudarnos, a su manera». Miró a su madre con ojos que parecían contener sabiduría antigua. «Y mamá, quiero aprender. Quiero saber hasta dónde puedo llegar».
Lupita abrazó a su hijo, consciente de que estaban al borde de un precipicio. Al otro lado podría haber maravillas o peligros, probablemente ambos, pero una cosa estaba clara: la vida que conocían había terminado esa mañana, con unas simples palabras en japonés en el vestíbulo de la empresa más poderosa de Puerto Vallarta. El fin de semana pasó en un torbellino de emociones contradictorias. Lupita consultó con su hermana Carmen, la única familia que le quedaba, quien vio la oferta con suspicacia. «Nadie regala nada, Lupita», advirtió Carmen. «Ese Montero querrá algo a cambio, ya verás». Pero las oportunidades como esta no llegaban 2 veces en la vida. El lunes por la mañana, Lupita y Miguel Ángel regresaron a las oficinas de GTM. Firmaron los papeles, aceptaron el nuevo apartamento en una zona residencial cerca de la Escuela Internacional Costa Azul y recibieron las llaves de su nueva vida. Una semana después, Miguel Ángel se ponía por primera vez el uniforme azul marino con el escudo dorado de su nueva escuela. Mientras Lupita lo contemplaba, una mezcla de orgullo y ansiedad le oprimía el pecho. Su hijo parecía más pequeño con aquel uniforme elegante, más vulnerable, pero también más decidido. «Todo va a estar bien, mamá», dijo Miguel Ángel ajustándose la corbata con dedos hábiles. «Es solo una escuela diferente». Pero ambos sabían que era mucho más que eso. Era el primer paso en un camino desconocido, un camino que había comenzado con unas palabras en japonés y que los llevaría a lugares que ninguno de los dos podía imaginar todavía. Un mes después de aquella mañana que lo cambió todo, la vida de Miguel Ángel y Lupita se había transformado de maneras que aún les costaba asimilar. El modesto apartamento de una habitación en la colonia Pitillal había sido reemplazado por un condominio de 3 recámaras en Marina Vallarta, con vistas al océano y acceso a piscina. El uniforme de limpieza de Lupita había dado paso a trajes formales, que ahora vestía en su nuevo puesto en Recursos Humanos de GTM, donde aún se sentía como una intrusa. Pero el cambio más profundo se había producido en la vida de Miguel Ángel. La Escuela Internacional Costa Azul era un mundo aparte, con sus instalaciones de primer nivel, clases reducidas y metodología personalizada. Los profesores habían quedado asombrados con sus habilidades lingüísticas y lo habían incorporado a un programa especial donde podía desarrollar todo su potencial. «Es extraordinario», había comentado la directora, doctora Margarita Vega, durante la primera evaluación. «No solo tiene facilidad para los idiomas, sino una comprensión profunda de las estructuras lingüísticas que muchos académicos tardan años en desarrollar. Es como si su cerebro estuviera especialmente diseñado para descifrar patrones de comunicación». Para Miguel Ángel, la escuela representaba un paraíso de conocimiento, pero también un desafío social. Los otros niños lo miraban con una mezcla de asombro y recelo. Era el becado especial, el hijo de una empleada que de repente se codeaba con los hijos de la élite de Puerto Vallarta. Algunos lo ignoraban, otros lo observaban como a un espécimen raro. Solo Sofía Montero, la hija del presidente de GTM, parecía genuinamente interesada en su amistad. Sofía era una niña alta para sus 11 años, de cabello castaño recogido en una trenza y ojos del mismo verde penetrante que su padre. A pesar de ser la hija del hombre más poderoso de la ciudad, tenía una sencillez que contrastaba con la actitud presuntuosa de muchos de sus compañeros. Y sobre todo, no trataba a Miguel Ángel como una curiosidad, sino como un igual. «Mi papá dice que puedes hablar 5 idiomas», le dijo durante su primer recreo juntos, compartiendo un banco a la sombra de un flamboyán. «Yo apenas puedo con el español, y eso que es mi lengua materna». Miguel Ángel percibió la frustración en su voz. «Es diferente para cada persona», respondió con cautela. «Tu cerebro probablemente es muy bueno para otras cosas». Sofía sonrió con tristeza. «Mi cerebro mezcla las letras. Las palabras se mueven en la página cuando intento leerlas. Se llama dislexia». «Lo sé», dijo Miguel Ángel, recordando la conversación en la oficina de Montero, «pero eso no significa que no seas inteligente. Intenta explicárselo a los profesores». «O a mi padre», suspiró Sofía. Luego, cambiando de tema, añadió, «¿Sabes por qué mi papá está tan interesado en ti, verdad?»
La pregunta pilló a Miguel Ángel desprevenido. Porque puedo ser útil para su empresa en el futuro, supongo. Sofía negó con la cabeza. Es por mí. Cree que estudiándote a ti, podría encontrar la manera de arreglarme. La amargura en su voz resultaba desgarradora en una niña tan joven. Ha consultado a todos los especialistas, probado todas las terapias. Ahora cree que la neurociencia es la respuesta. Miguel Ángel sintió un escalofrío. ¿Era eso lo que Montero realmente quería? ¿Estudiarlo como si fuera un experimento científico? Antes de que pudiera responder, sonó la campana que marcaba el final del recreo. Sofía se levantó, ajustándose la falda del uniforme. «No te preocupes», dijo con una sonrisa resignada. «Mi padre no es malo, solo está obsesionado, y ahora tú eres su nueva obsesión». Aquella conversación inquietó a Miguel Ángel durante días, pero no se atrevió a compartirla con su madre. Lupita ya tenía suficientes preocupaciones adaptándose a su nueva posición. Además, una parte de él temía que si expresaba sus dudas, podrían perderlo todo y volver a su antigua vida. La notoriedad de Miguel Ángel en la escuela pronto trascendió más allá de sus muros. Todo comenzó con un evento cultural donde los estudiantes presentaban aspectos de diferentes países. Miguel Ángel había sido asignado a la presentación sobre Japón, naturalmente. Su discurso en japonés, seguido de una traducción simultánea al español e inglés, dejó boquiabiertos a todos los presentes, incluidos varios periodistas locales invitados al evento. Al día siguiente, el diario El Noticiero de Vallarta publicaba en su sección de sociedad: «Prodigio lingüístico de 9 años deslumbra en la Escuela Internacional Costa Azul». El artículo destacaba no solo las habilidades de Miguel Ángel, sino también el generoso patrocinio del empresario Eduardo Montero, presentándolo como un filántropo comprometido con el desarrollo del talento local. Montero estaba encantado con la publicidad, tanto que organizó una rueda de prensa especial, donde Miguel Ángel, visiblemente incómodo bajo los focos y ante los micrófonos, tuvo que demostrar sus habilidades respondiendo preguntas en diferentes idiomas. «Es como un espectáculo de circo», murmuró Lupita, observando desde un lateral mientras los flashes de las cámaras iluminaban el rostro tenso de su hijo. «Es publicidad», respondió Ernesto Valdivia, el director de Relaciones Internacionales que se había convertido en su mentor en GTM, para la empresa, para la escuela, para la fundación de Montero. Tu hijo es ahora la imagen del éxito de sus programas educativos. «Mi hijo no es un cartel publicitario», protestó Lupita. Valdivia le dirigió una mirada compasiva. «Todos lo somos en cierto modo, Lupita, especialmente cuando alguien más paga nuestras facturas». La exposición mediática trajo una nueva dimensión de complejidad a sus vidas. Ahora, cuando iban al supermercado o caminaban por el malecón, la gente los reconocía. «Mira, es el niño genio», susurraban. Algunos pedían autógrafos, otros querían hacerse selfies con él. Miguel Ángel lo odiaba. Solo quería ser un niño normal, jugar videojuegos, leer cómics, hacer las cosas que hacen los niños de 9 años sin que lo trataran como una atracción turística. Pero lo peor no era la atención del público, sino el interés de ciertos individuos que comenzaron a aparecer en los márgenes de su vida, observando, evaluando, tomando notas. Hombres de traje que asistían a cada presentación escolar, que tomaban fotografías desde autos estacionados frente a su nuevo hogar, que hacían preguntas en la escuela sobre el caso especial. «Son investigadores de la fundación», explicó Montero, cuando Lupita expresó su preocupación. «Parte del programa incluye documentar el desarrollo de Miguel Ángel, datos para nuestros estudios sobre educación avanzada». Lupita no quedó convencida, pero ¿qué podía hacer? Habían firmado contratos, habían aceptado el patrocinio, estaban atados a GTM y a Montero de maneras que solo ahora comenzaba a comprender plenamente. Una tarde, mientras recogía a Miguel Ángel de la escuela, notó un auto negro con vidrios polarizados estacionado cerca de la entrada. No era uno de los vehículos habituales de los padres adinerados, ni tampoco se parecía a los autos corporativos de GTM. El conductor pareció observarla a través del espejo retrovisor, pero cuando Lupita intentó ver mejor su rostro, el auto arrancó
y se alejó rápidamente. ¿Viste ese auto?, preguntó a Miguel Ángel, tratando de no sonar alarmada. Su hijo asintió. Ha estado ahí 3 días esta semana, respondió con naturalidad. Creo que nos está vigilando. La calma con la que hizo esta observación perturbó a Lupita más que la situación misma. ¿Cómo era posible que un niño de 9 años aceptara ser vigilado como si fuera algo normal? Miguel Ángel, si ves algo extraño, cualquier cosa que te preocupe, debes decírmelo inmediatamente, ¿entiendes? Sí, mamá, respondió, pero su atención ya se había desviado hacia un libro que había sacado de su mochila. Mira, es sobre lingüística cognitiva. La profesora Ramírez dice que podría interesarme la forma en que el cerebro procesa diferentes estructuras gramaticales. Lupita suspiró. A veces su hijo parecía vivir en un mundo diferente, uno donde los conceptos complejos y las ideas abstractas eran más reales que los peligros cotidianos. Era parte de lo que lo hacía especial, pero también lo que lo hacía vulnerable. Esa noche, después de acostar a Miguel Ángel, Lupita hizo algo que nunca había hecho. Buscó en internet el nombre del padre de su hijo, Raúl López. Habían pasado 8 años desde la última vez que supo de él, cuando desapareció al enterarse de su embarazo. Todo lo que sabía era que había sido un estudiante brillante que cursaba un posgrado en neurociencia cuando se conocieron. Lupita trabajaba entonces como camarera en una cafetería cerca del campus universitario de Guadalajara. La búsqueda arrojó resultados sorprendentes. Raúl López ahora era el doctor Raúl López Solano, investigador asociado en el Instituto Nacional de Neurociencia Aplicada, con varias publicaciones sobre plasticidad cerebral y desarrollo cognitivo en niños. Su fotografía en la página web del instituto mostraba a un hombre atractivo de unos 40 años, con lentes de montura fina y el mismo pelo negro y rizado que Miguel Ángel había heredado. «Así que te convertiste en todo un científico importante», murmuró Lupita, sintiendo una mezcla de amargura y curiosidad. ¿Sabría Raúl que tenía un hijo? ¿Le importaría si lo supiera? Estaba a punto de cerrar la página cuando un detalle llamó su atención. Entre los patrocinadores del instituto figuraba una empresa familiar, Grupo Tecnológico Monterrey. No podía ser coincidencia. ¿Había sabido Montero desde el principio quién era el padre de Miguel Ángel? ¿Era esa la verdadera razón de su interés? Mientras estas preguntas daban vueltas en su cabeza, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Lupita dudó antes de contestar. «Señora González», preguntó una voz masculina que no reconoció. «Mi nombre es Gabriel Mendoza, representante legal de Laboratorios Cognitec. Me gustaría hablar con usted sobre una oportunidad excepcional para su hijo». «¿Cognitec?», repitió Lupita. «No conozco esa empresa. Somos la principal competencia de GTM en investigación neurocognitiva», explicó la voz. «Y estamos muy interesados en el caso especial de Miguel Ángel. Creemos que podríamos ofrecerle condiciones mucho más beneficiosas que las actuales». Lupita sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Cómo sabían sobre Miguel Ángel? ¿Cómo habían conseguido su número privado? «No estoy interesada», respondió secamente, y colgó. El teléfono volvió a sonar inmediatamente. Esta vez Lupita lo dejó sonar. Cuando finalmente se detuvo, un mensaje de texto apareció en la pantalla. «Su hijo es más importante de lo que cree, señora González, y hay cosas sobre el interés de Eduardo Montero que usted debería saber. Por su propio bien y el de Miguel Ángel, le aconsejo que nos reunamos». Con manos temblorosas, Lupita borró el mensaje. Luego se asomó a la habitación de Miguel Ángel, donde el niño dormía plácidamente, ajeno a las fuerzas que comenzaban a moverse a su alrededor, fuerzas que pronto amenazarían la frágil seguridad que tanto le había costado construir. Mientras observaba a su hijo dormir, Lupita tomó una decisión. Al día siguiente hablaría con Montero. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ahora, antes de que fuera demasiado tarde. La oficina de Eduardo Montero parecía aún más intimidante en esta segunda visita. Lupita esperaba sentada en el sofá de cuero, con las manos entrelazadas sobre su regazo para disimular su nerviosismo. Había dejado a Miguel Ángel en la escuela, asegurándole que solo era una reunión rutinaria con su jefe. La última cosa que quería
era preocupar a su hijo con sus sospechas. Montero entró con su habitual aire de autoridad, traje impecable y esa sonrisa calculadora que nunca llegaba a sus ojos. «Lupita, qué sorpresa. Mi asistente mencionó que era urgente. Gracias por recibirme, señor Montero». Lupita respiró hondo, buscando el valor. «Es sobre Miguel Ángel y sobre su padre biológico». La expresión de Montero no cambió, pero Lupita notó un ligero endurecimiento en su mirada. ¿Su padre? Creía que no estaba en el panorama. «No lo ha estado durante 9 años», confirmó Lupita. «Pero anoche recibí una llamada inquietante de una empresa llamada Cognitech. Y luego investigué un poco sobre Raúl López, el padre de Miguel Ángel». «¿Y qué descubrió?», preguntó Montero, sentándose frente a ella con una calma estudiada. «Que ahora es un importante neurocientífico que trabaja para un instituto financiado por su empresa». Lupita lo miró directamente a los ojos. «Lo que me hace preguntarme si usted sabía quién era el padre de mi hijo desde el principio». Montero mantuvo su compostura, pero un músculo pulsó en su mandíbula. «Sí», admitió finalmente, «lo sabía». La confirmación, aunque esperada, golpeó a Lupita como una bofetada. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué tanto secreto? Porque temía que su reacción fuera exactamente esta. Montero se levantó y caminó hacia la ventana. «López es brillante, uno de los mejores en su campo. Cuando su hijo demostró habilidades lingüísticas excepcionales en nuestro vestíbulo, conecté los puntos. Un niño con talentos extraordinarios cuyo padre es un genio de la neurociencia. Era una coincidencia demasiado perfecta». «¿Coincidencia?», espetó Lupita. «¿O me contrató deliberadamente para tener acceso a Miguel Ángel?». La pregunta quedó suspendida en el aire. Montero se volvió lentamente, su rostro una máscara indescifrable. «No negaré que su contratación en el equipo de limpieza fue estratégica. Sabíamos quién era usted». La revelación dejó a Lupita sin aliento. Todo había sido una elaborada maquinación, incluso antes de aquel día en el vestíbulo. «¿Por qué?», logró preguntar finalmente. «¿Qué quiere de mi hijo?». Montero regresó al sofá, pero esta vez su expresión había cambiado. Por primera vez, Lupita vio algo genuino en sus ojos: desesperación. «Mi hija», dijo simplemente. «Todo esto es por Sofía». «Su cerebro es brillante, Lupita. Lo sé porque he hecho que los mejores especialistas la examinen, pero está atrapada detrás de un muro de dislexia que le impide alcanzar su verdadero potencial». Su voz se quebró levemente. «Mientras tanto, niños como su hijo pueden aprender 5 o 6 idiomas sin esfuerzo aparente». Quería entender por qué. Necesitaba entender por qué. «¿Y Raúl? ¿Él sabe sobre Miguel Ángel?». «No», respondió Montero. «Al menos no por nosotros. López ha estado trabajando en Berlín durante los últimos años, desarrollando técnicas experimentales para reconfigurar las conexiones neuronales relacionadas con el procesamiento del lenguaje. Solo regresó a México hace un mes, para unirse a nuestro proyecto de investigación en neuroplasticidad infantil». Lupita procesó esta información, tratando de mantener la calma. «¿Y Cognitech? ¿Quiénes son y cómo saben sobre mi hijo?». Montero frunció el ceño. «Son nuestro principal competidor dirigido por mi ex socio, Daniel Villaseñor. Si se han puesto en contacto con usted, es preocupante. Significa que la notoriedad de Miguel Ángel ha llegado demasiado lejos». «Me ofrecieron condiciones más beneficiosas», dijo Lupita con amargura, «como si mi hijo fuera una mercancía en subasta». «No debe hablar con ellos bajo ninguna circunstancia», advirtió Montero, su tono repentinamente urgente. «Villaseñor no tiene escrúpulos. Lo que GTM ofrece a su hijo es una educación excepcional y un entorno seguro. Lo que Cognitech querría es estudiarlo como un espécimen de laboratorio». «¿Y eso es diferente de lo que usted quiere?», desafió Lupita. Montero pareció genuinamente ofendido. «Por supuesto que sí. Nuestro enfoque es observacional, no invasivo. Miguel Ángel va a una escuela real, vive una vida normal, simplemente con más oportunidades de las que usted podría proporcionarle por su cuenta». Aunque sus palabras sonaban sinceras, Lupita no podía ignorar la manipulación que había detrás de todo el arreglo. «¿Y ahora qué?
¿Qué pasa cuando Raúl descubra que tiene un hijo con talentos similares a los que está estudiando? Eso depende de usted, respondió Montero. Legalmente tiene todos los derechos sobre Miguel Ángel. López renunció a cualquier reclamo cuando los abandonó. Pero usted podría decírselo, insistió Lupita. Podría usar a mi hijo como moneda de cambio para conseguir que Raúl trabaje más duro en sus investigaciones. La expresión de Montero se endureció. No me subestime, señora González. No soy el villano que usted parece creer. Se inclinó hacia adelante. Le diré algo que pocos saben. Invertí $50 millones en investigación sobre dislexia en los últimos 5 años. He fundado 3 centros especializados en trastornos del aprendizaje. Todo por mi hija. Su voz se volvió más suave. Un padre haría cualquier cosa por su hijo. Usted debería entenderlo mejor que nadie. Las palabras tocaron una fibra sensible en Lupita, porque sí, entendía esa devoción desesperada. No había aceptado todo este arreglo por darle a Miguel Ángel oportunidades que ella nunca podría proporcionarle por sí misma. Solo quiero proteger a mi hijo, dijo finalmente. Y yo quiero proteger a mi hija, respondió Montero. Quizás nuestros intereses no son tan opuestos como piensa. La conversación fue interrumpida por el teléfono de Montero. Al mirar la pantalla, su rostro se tensó. Disculpe, debo atender esto. Caminó hacia su escritorio y respondió en voz baja. Lupita solo pudo escuchar fragmentos. ¿Cuándo? ¿Está seguro? Refuercen la seguridad inmediatamente. Cuando colgó, su expresión era grave. Tenemos un problema. López está en la ciudad y acaba de solicitar acceso a los registros de nuestro programa de talentos especiales. Lupita sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Sabe sobre Miguel Ángel? No estamos seguros, admitió Montero, pero es una coincidencia demasiado oportuna. Tomó su teléfono nuevamente. Voy a enviar un auto blindado a la escuela para recoger a Miguel Ángel y llevarlo a casa, por precaución. Iré yo misma, dijo Lupita poniéndose de pie. Es mi hijo. Montero asintió. Por supuesto, mi chofer la llevará. Mientras se dirigían a la escuela en el lujoso sedán de Montero, Lupita miraba por la ventana pero no veía el paisaje. Su mente estaba demasiado ocupada procesando todo lo que había descubierto. ¿Había sido ingenua al confiar en Montero? ¿Estaba su hijo en peligro? ¿Y qué quería realmente Raúl después de todos estos años? La Escuela Internacional Costa Azul, normalmente un oasis de tranquilidad, estaba inusualmente agitada cuando llegaron. Varios guardias de seguridad con el logo de GTM en sus uniformes patrullaban discretamente el perímetro. ¿Qué está pasando?, preguntó Lupita al director de seguridad que los recibió en la entrada. Precaución estándar, señora González, respondió el hombre. El señor Montero ordenó reforzar los protocolos de seguridad para todos los estudiantes. Pero Lupita notó que la mayor concentración de guardias estaba cerca del ala donde Miguel Ángel tenía clases. Encontró a su hijo en el laboratorio de idiomas, completamente ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. Estaba sentado junto a Sofía Montero, ambos con auriculares, practicando lo que parecía ser francés. La escena era tan normal, tan inocente, que por un momento Lupita se preguntó si no estaba exagerando la situación. «Mamá», dijo Miguel Ángel con sorpresa al verla. «¿Ya terminó la escuela?» «No, cariño, pero hoy saldremos temprano». Lupita mantuvo su voz calmada. «Tenemos una cita médica que olvidé mencionarte». Miguel Ángel la miró con esos ojos penetrantes que parecían ver a través de cualquier mentira. ¿Es por los hombres que están vigilando la escuela? La pregunta confirmó los temores de Lupita. Su hijo había notado la seguridad adicional. «Solo son medidas de precaución, mi amor. Nada de qué preocuparse». Sofía, que había estado observando el intercambio, intervino. «Mi papá siempre exagera con la seguridad. Una vez puso guardaespaldas en mi fiesta de cumpleaños porque pensó que alguien podría intentar secuestrarme». Rodó los ojos con ese dramatismo propio de una preadolescente, como si alguien quisiera lidiar con mi dislexia. Su comentario, destinado a aligerar el ambiente, solo sirvió para recordarle a Lupita lo que estaba en juego. No era solo su hijo y su futuro, sino también el bienestar de esta niña y los millones invertidos en investigación. Mientras recogían las cosas de Miguel Ángel,
La profesora de idiomas, Lucía Ramírez, se acercó a Lupita. «Su hijo es realmente excepcional, señora González», dijo en voz baja. «Hoy estábamos estudiando las raíces etimológicas del francés y el español, y Miguel Ángel identificó patrones que ni siquiera yo había notado. Tiene un don natural para la lingüística comparada». En otro momento, Lupita habría sentido un orgullo inmenso. Ahora esas palabras solo aumentaban su ansiedad. El don de su hijo era lo que lo hacía valioso para personas como Montero y, potencialmente, para Raúl López. «Gracias, profesora. Miguel Ángel disfruta mucho sus clases», respondió automáticamente, mientras dirigía a su hijo hacia la salida. En el camino hacia la puerta principal, pasaron por el patio donde los niños más pequeños tenían recreo. Miguel Ángel se detuvo de repente, su atención captada por algo al otro lado de la reja perimetral. «Mamá, ese hombre nos está fotografiando», dijo, señalando discretamente. Lupita siguió la dirección de su mirada y sintió que su corazón se detenía. Allí, parcialmente oculto tras un árbol en la acera opuesta, había un hombre con una cámara con teleobjetivo. Lo que más la impactó no fue la cámara, sino el rostro detrás de ella. A pesar de los años transcurridos, reconoció inmediatamente a Raúl López. «No mires, Miguel Ángel», dijo, tomando a su hijo por los hombros y dirigiéndolo en dirección contraria. «Vamos por la salida trasera». Pero era demasiado tarde. Raúl los había visto y ahora se movía rápidamente hacia la entrada de la escuela. Los guardias de seguridad, alertados por el movimiento sospechoso, interceptaron a Raúl antes de que pudiera llegar a la puerta. Desde la distancia, Lupita vio cómo discutía con ellos, gesticulando con vehemencia y señalando en su dirección. «¿Quién es ese hombre, mamá?», preguntó Miguel Ángel. «¿Por qué está tan interesado en nosotros?». Lupita tomó la decisión más difícil de su vida en ese momento. No más secretos, no más mentiras. Su hijo merecía saber la verdad. «Es tu padre, Miguel Ángel», dijo suavemente, agachándose para estar a su altura. «Raúl López». Los ojos de Miguel Ángel se abrieron enormes. Toda su vida había preguntado por su padre, y Lupita siempre había ofrecido respuestas vagas, que los había dejado cuando era un bebé, que no sabía dónde estaba, que quizás algún día volvería. Nunca había imaginado que el reencuentro sería así. «¿Mi padre?», repitió como si probara el sabor de esas palabras. «¿El científico del que hablabas con el señor Montero esta mañana?». Lupita lo miró sorprendida. «¿Cómo sabes eso?». Miguel Ángel bajó la mirada. «Sofía me dijo que su papá había hablado contigo sobre el mío, que era un científico importante, que estudiaba el cerebro. Así que Sofía estaba al tanto. Probablemente había escuchado a su padre hablar del tema». Lupita se preguntó cuántas más filtraciones de información había entre los adultos y los niños en este juego peligroso. «Sí, es neurocientífico», confirmó Lupita. «Y sí, nos dejó antes de que nacieras. Pero lo importante ahora es salir de aquí sin que nos alcance. No sabemos qué quiere después de tantos años». Pero Miguel Ángel no se movió. Estaba observando a Raúl con una intensidad perturbadora, como si intentara memorizar cada detalle de su rostro. «Se parece a mí», murmuró. «Tenemos el mismo pelo». «Miguel Ángel, por favor», suplicó Lupita, «tenemos que irnos». Finalmente su hijo asintió y la siguió hacia la salida trasera, donde el chofer de Montero los esperaba. Mientras el auto se alejaba, Lupita miró por la ventana trasera y vio a Raúl en la entrada de la escuela, observando cómo se alejaban, su expresión una mezcla de frustración y algo que parecía casi anhelo. «Volverá», dijo Miguel Ángel con certeza. «Ahora que me ha encontrado, no se dará por vencido». Y Lupita supo con un escalofrío de premonición que su hijo tenía razón. La aparición de Raúl López era solo el comienzo de una batalla que apenas comenzaba a tomar forma, una batalla por el futuro, la mente y quizás hasta el alma de su extraordinario hijo. El apartamento en Marina Vallarta se había convertido en una fortaleza. A petición de Montero, guardias de seguridad vigilaban el edificio día y noche. Lupita había solicitado 2 semanas de permiso en GTM, tiempo que pasaba exclusivamente con Miguel Ángel, dividiendo sus días entre el apartamento y la escuela, donde ahora lo acompañaba a todas sus clases
como asistente educativa especial, un puesto creado específicamente para mantenerlo protegido. Miguel Ángel, por su parte, parecía extrañamente tranquilo ante toda la situación. Observaba los acontecimientos con una curiosidad analítica que resultaba desconcertante en un niño de su edad. Por las noches, cuando Lupita lo creía dormido, lo encontraba a veces junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad con expresión contemplativa. «¿En qué piensas?», le preguntó una noche sentándose a su lado en el alféizar. «En patrones», respondió Miguel Ángel, «en cómo todo encaja». «¿A qué te refieres, mijito?». Miguel Ángel se tomó su tiempo para responder como si estuviera ordenando sus pensamientos. «El señor Montero me necesita para entender por qué puedo aprender idiomas tan fácilmente, para ayudar a Sofía. Mi padre me necesita para sus investigaciones sobre el cerebro. Cognitec me quiere para competir con GTM». Hizo una pausa. «Todos quieren algo de mí, pero nadie me pregunta qué quiero yo». La observación golpeó a Lupita con la fuerza de una verdad innegable. En medio de toda esta lucha por el control de Miguel Ángel, alguien había considerado sus deseos. «¿Y qué quieres tú, mi amor?», preguntó suavemente. Miguel Ángel la miró con esos ojos viejos en un rostro tan joven. «Quiero conocerlo», dijo simplemente. «A mi padre. Quiero saber quién es, por qué nos dejó, por qué ha vuelto ahora». Lupita sintió como si una mano helada apretara su corazón. Había temido esta respuesta, pero también la había esperado. ¿Qué niño no querría conocer a su padre, especialmente uno que lo había buscado tan activamente? «No sabemos si es seguro, Miguel», respondió con cautela. «No sabemos qué intenciones tiene». «¿Y las del señor Montero sí las conocemos?», replicó Miguel Ángel con una lógica implacable. «Al menos mi padre es mi padre. Tiene un vínculo conmigo que nadie más tiene, excepto tú». Antes de que Lupita pudiera responder, su teléfono sonó. Era Ernesto Valdivia, su mentor en GTM. «Lupita, tienen que venir a la oficina mañana a primera hora», dijo sin preámbulos. «López ha presentado una demanda por la custodia de Miguel Ángel». El mundo de Lupita se derrumbó con esas palabras. «No puede hacer eso», logró decir. «Nos abandonó, nunca ha estado presente». «Alega que nunca supo del embarazo», explicó Valdivia. «Dice que acabas de informarle sobre la existencia de su hijo y que tiene derecho a formar parte de su vida, especialmente considerando las necesidades educativas especiales de Miguel Ángel». «¿Necesidades educativas?», repitió Lupita, indignada. «Mi hijo no tiene ninguna deficiencia. Al contrario, es extraordinariamente dotado». «Precisamente», respondió Valdivia. «López argumenta que, como experto en desarrollo neurológico infantil, está singularmente capacitado para proporcionar el entorno óptimo para las capacidades excepcionales de Miguel Ángel». Lupita miró a su hijo, que claramente estaba escuchando cada palabra de la conversación. Su expresión era inescrutable. «Estaremos allí», dijo finalmente, y colgó. «No dejaré que te lleven de mi lado», prometió a Miguel Ángel, abrazándolo con fiereza. «Lo sé, mamá», respondió él devolviéndole el abrazo. «Pero tal vez no tengamos que elegir. Tal vez haya una manera de que ambos estén en mi vida». Lupita se separó para mirarlo. «¿Es eso lo que quieres? Después de todo lo que ha hecho, o mejor dicho, no ha hecho?» Miguel Ángel consideró la pregunta. «Quiero entender quién soy, mamá, y parte de eso es entender de dónde vengo, de ambos». La reunión en GTM al día siguiente fue tensa. En la sala de conferencias del último piso se habían reunido Eduardo Montero, su equipo legal encabezado por la implacable abogada Mariana Cortés, Ernesto Valdivia, Lupita y Miguel Ángel. En el otro extremo de la mesa, Raúl López, acompañado de su abogado, un hombre delgado y nervioso llamado Felipe Núñez, representante de Laboratorios Cognitec. «Así que Cognitec está detrás de esto», observó Montero con frialdad. «Debería haberlo imaginado. Mi cliente ha actuado de manera independiente al descubrir la existencia de su hijo», respondió Núñez. «El apoyo de Cognitec es meramente logístico y se basa en su preocupación por el bienestar del menor». «Ahórrese la retórica legal», espetó Mariana Cortés.
Todos sabemos que esto es un intento transparente de obtener acceso a Miguel Ángel para sus investigaciones. Miguel Ángel, sentado entre Lupita y Valdivia, observaba el intercambio con interés científico, como si fuera un observador externo y no el centro de la disputa. Raúl López, que hasta ese momento había permanecido en silencio, habló finalmente. ¿Podría hablar directamente con mi hijo? Todas las miradas se volvieron hacia Miguel Ángel, quien asintió lentamente. Quiero escucharlo. Lupita apretó su mano bajo la mesa, pero no se opuso. Sabía que intentar protegerlo de este encuentro solo pospondría lo inevitable. Miguel Ángel, comenzó Raúl, su voz sorprendentemente suave para un hombre de su imponente presencia. Sé que esto debe ser confuso y difícil para ti. Quiero que sepas que nunca supe de tu existencia hasta hace unas semanas. Si lo hubiera sabido... Se detuvo, como si las palabras fueran insuficientes. ¿Qué habría hecho?, preguntó Miguel Ángel, con una calma que sorprendió a todos. ¿Habría regresado? ¿O habría seguido con su vida y su carrera? La pregunta tan directa y madura dejó a Raúl momentáneamente sin palabras. No lo sé, admitió finalmente. No puedo cambiar el pasado, pero puedo ofrecerte un futuro donde tus habilidades extraordinarias sean comprendidas y desarrolladas adecuadamente. ¿Cómo sabe que tengo habilidades extraordinarias?, continuó Miguel Ángel. Porque me vio hablar japonés. ¿O hay algo más que no nos está diciendo? Otra vez Raúl pareció descolocado por la agudeza del niño. Tu caso ha sido ampliamente documentado en los círculos científicos, respondió después de una pausa. Un niño capaz de adquirir múltiples idiomas con fluidez nativa sin instrucción formal. Es exactamente el tipo de fenómeno que mi equipo ha estado estudiando durante años. ¿Y es por eso que me quiere ahora?, presionó Miguel Ángel. ¿Porque soy un buen caso de estudio? La sala quedó en silencio. La pregunta, tan simple pero tan devastadora, hizo que incluso los abogados desviaran la mirada, incómodos. Raúl López se inclinó hacia adelante. Te quiero porque eres mi hijo, dijo con intensidad. El hecho de que también puedas ayudarme a comprender los misterios de la plasticidad neuronal y la adquisición del lenguaje es secundario, pero no insignificante, señaló Miguel Ángel. No, admitió Raúl, no insignificante. La honestidad de la respuesta pareció satisfacer a Miguel Ángel, quien asintió pensativamente. Mariana Cortés, la abogada de Montero, intervino entonces. Esta conversación es fascinante, pero no cambia los hechos legales. El señor López abandonó a la señora González cuando estaba embarazada. No ha proporcionado ningún apoyo económico o emocional en 9 años. Su repentino interés en la paternidad coincide sospechosamente con la publicidad reciente sobre las habilidades excepcionales de Miguel Ángel. No tiene base legal para una demanda de custodia. Felipe Núñez sonrió con suficiencia. Por el contrario, tenemos pruebas de que mi cliente nunca fue informado del embarazo. La señora González dejó su trabajo en la cafetería sin dejar dirección ni contacto. El doctor López la buscó durante meses. «Eso es mentira», exclamó Lupita, incapaz de contenerse. «Te dije que estaba embarazada y desapareciste al día siguiente. Nunca contestaste mis llamadas». «Eso no es cierto, Lupita», respondió Raúl con aparente sinceridad. «Nunca me dijiste que estabas embarazada. Cuando desapareciste, pensé que habías terminado nuestra relación». Lupita estaba a punto de responder cuando Miguel Ángel intervino. «Están mintiendo». Todos se volvieron hacia él, sorprendidos. «¿Qué has dicho?», preguntó Montero. «Que están mintiendo», repitió Miguel Ángel con calma. «Ambos. Mi madre dice que le dijo a mi padre sobre el embarazo. Mi padre dice que nunca lo supo. Uno de los dos no dice la verdad». «Miguel Ángel», comenzó Lupita, herida por la acusación. «Te juro que...» Pero su hijo la interrumpió. «El señor Valdivia me contó que estoy en el centro de algo llamado Proyecto Babel. Un programa secreto para estudiar a niños con habilidades lingüísticas excepcionales, financiado conjuntamente por GTM y Cognitec, hasta hace 3 años, cuando se separaron por desacuerdos sobre los métodos de investigación». Un silencio atónito cayó sobre la sala. Valdivia palideció visiblemente, mientras Montero y López intercambiaban miradas de alarma.
¿De qué está hablando el niño?, preguntó Mariana Cortés, claramente fuera del círculo de confidencialidad. Miguel Ángel continuó imperturbable. El proyecto identificaba a niños con predisposición genética para el aprendizaje lingüístico acelerado y los estudiaba en entornos controlados. Mi madre fue seleccionada como participante sin saberlo porque tenía marcadores genéticos interesantes. Mi padre, que entonces era un estudiante de posgrado, también fue seleccionado. Nuestro encuentro no fue casual. Lupita miró a su hijo con horror creciente. Miguel Ángel, ¿cómo sabes todo esto? Sofía me lo contó, respondió simplemente. Su padre habla dormido, y ella escucha. Montero se puso de pie, su rostro una máscara de furia contenida. Esto es absurdo. Las fantasías de una niña con problemas de aprendizaje y... No son fantasías, lo interrumpió Raúl López, sorprendiendo a todos. El niño tiene razón. El proyecto Babel existió. Fui parte de él como investigador junior, sin conocer todos los detalles. Creía que estaba participando en un estudio sobre compatibilidad cognitiva. Miró a Lupita con remordimiento genuino. No sabía que estabas embarazada, pero tampoco es cierto que desaparecieras sin dejar rastro. Fui yo quien fue transferido abruptamente a Berlín sin explicación, parte de los protocolos del proyecto, supongo. ¿Me están diciendo que todo fue planificado?, preguntó Lupita, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Nuestro encuentro? ¿Nuestra relación? Nadie respondió, pero el silencio fue respuesta suficiente. Miguel Ángel volvió a hablar, su voz tranquila contrastando con la tormenta emocional que azotaba la sala. Lo que no entiendo es por qué están peleando ahora. Si ambos quieren estudiarme, ¿por qué no colaboran como antes? Porque los métodos divergieron, explicó Valdivia, recuperando la compostura. GTM, bajo la dirección de Montero, se centró en enfoques no invasivos, educativos. Observación y desarrollo natural de las capacidades. Cognitec, dirigida por Villaseñor, prefirió métodos más directos. ¿Qué tipo de métodos?, preguntó Lupita, temiendo la respuesta. Fue Raúl quien respondió, su voz cargada de disgusto. Estimulación cerebral directa, manipulación neuroquímica, alteración de patrones de sueño para inducir estados de aprendizaje acelerado. Miró a Montero. Por eso me fui de Cognitec hace 6 meses. Me negué a seguir ese camino. ¿Y ahora trabaja para GTM?, preguntó Miguel Ángel, conectando los puntos. Oficialmente sí, confirmó Raúl, pero no estoy aquí como representante de GTM, sino como tu padre. Quiero protegerte de Villaseñor y sus métodos, no exponerte a ellos. Felipe Núñez, el abogado de Cognitec, se puso de pie indignado. Estas acusaciones son completamente infundadas y potencialmente difamatorias. Mi cliente... Su cliente no está aquí, lo cortó Mariana Cortés. Lo que me hace preguntarme por qué el gran Daniel Villaseñor envía a un abogado junior a una reunión tan importante, en lugar de venir él mismo. La pregunta quedó suspendida en el aire cuando la puerta de la sala de conferencias se abrió de golpe. Un hombre de seguridad entró apresuradamente. «Señor Montero, hay una situación en la escuela Costa Azul», anunció. Hombres que se identificaron como agentes del gobierno han intentado acceder a los registros escolares de Miguel Ángel González. Cuando se les negó el acceso, presentaron una orden judicial. «¿Orden judicial?», repitió Montero alarmado. «¿Con qué fundamento?». «Investigación de seguridad nacional», respondió el guardia. «Algo relacionado con un programa llamado Iniciativa Prometheus». Raúl López se puso de pie de un salto. «Dios mío, lo han activado», murmuró, más para sí mismo que para los demás. «¿Activado qué?», exigió saber Lupita, poniéndose instintivamente frente a Miguel Ángel. «La fase militar del proyecto Babel», respondió Raúl, su voz cargada de urgencia. «El gobierno ha estado observando desde el principio, esperando resultados que pudieran aplicarse en operaciones de inteligencia. Niños con capacidades lingüísticas excepcionales, entrenados como intérpretes y analistas para misiones internacionales». «¿Están diciendo que quieren reclutar a mi hijo?», preguntó Lupita, incrédula. «Apenas tiene 9 años. No reclutarlo», corrigió Raúl. «Prepararlo. El programa comienza con evaluaciones y entrenamiento básico desde los 10 años, servicio activo a partir de los 16. Esto es una locura», intervino Montero.
No pueden simplemente tomar a un niño y... Pueden con la aprobación de sus tutores legales, señaló Raúl. Y ahora mismo eso está en disputa entre Lupita y yo. Miró directamente a su hijo. Miguel Ángel, te prometo que nunca permitiré que te conviertan en una herramienta de inteligencia militar. Ni GTM, ni Cognitec, ni el gobierno. ¿Y cómo puede garantizar eso?, desafió Lupita. Porque conozco el proyecto desde dentro, respondió Raúl. Sé cómo funciona, quién lo dirige y cómo detenerlo. Se volvió hacia Montero. Necesitamos trabajar juntos, todos nosotros. Si seguimos peleando entre nosotros, será Villaseñor quien gane, o peor aún, el general Ordóñez y su programa militar. Miguel Ángel, que había estado observando el intercambio con atención analítica, habló entonces. ¿Hay otros como yo? ¿Otros niños en el programa? Raúl asintió gravemente. 7 identificados en México, docenas en todo el mundo. Y todos están en peligro, insistió el niño. Todos son objetivos, confirmó Raúl. Miguel Ángel miró a su madre, luego a Montero, finalmente a su padre. Entonces tenemos que ayudarlos, dijo con resolución sorprendente. A todos ellos. En ese momento, mientras los adultos contemplaban asombrados la determinación de un niño de 9 años, el teléfono de Valdivia sonó. Al responder, su expresión pasó de la preocupación al pánico. «Es Sofía», dijo, cubriendo el auricular. «Dice que hombres de traje están en su casa hablando con su madre, preguntando por Miguel Ángel y por algo llamado Archivo Polímata. El registro completo del proyecto Babel», explicó Raúl palideciendo. «Todos los datos, todos los sujetos. Si lo obtienen...» No necesitó terminar la frase. Todos comprendieron la gravedad de la situación. «¿Dónde está ese archivo?», preguntó Mariana Cortés. Montero y Raúl intercambiaron una mirada significativa. «Dividido», respondió finalmente Montero. «Cada uno tiene una parte como medida de seguridad. Entonces debemos protegerlo», declaró Lupita, abrazando a su hijo, «y a todos los niños involucrados». Miguel Ángel, atrapado en el centro de una conspiración que apenas comenzaba a comprender, sintió una extraña calma. Por primera vez, los adultos a su alrededor parecían estar de acuerdo en algo, que él y los niños como él necesitaban protección. No para ser explotados, no para ser estudiados, sino para ser salvados de aquellos que verían su don como una herramienta. «Tenemos que irnos ahora», urgió Raúl consultando su reloj. «Si Villaseñor ha involucrado al gobierno, tenemos muy poco tiempo». Mientras el grupo se preparaba para evacuar la sala de conferencias, Miguel Ángel tomó la mano de su madre y la apretó con fuerza. «Todo estará bien, mamá», dijo con una seguridad que no sabía que poseía. «Ahora lo entiendo todo. Y entender es el primer paso para resolver cualquier problema». La casa de seguridad en las afueras de Puerto Vallarta parecía una villa vacacional común, el tipo de propiedad que los turistas adinerados rentaban para escapadas de fin de semana. Ubicada en una colina con vista al océano y rodeada de vegetación tropical, ofrecía tanto privacidad como múltiples rutas de escape, características que Montero había considerado esenciales cuando la adquirió a través de una serie de empresas fantasma. 3 días habían pasado desde la confrontación en las oficinas de GTM. 3 días durante los cuales Lupita apenas había dormido, vigilando a Miguel Ángel como si temiera que desaparecería en cuanto cerrara los ojos. El niño, por su parte, parecía extrañamente adaptado a la situación, pasando horas conversando con Raúl en un rincón de la terraza o con Sofía, quien junto con su madre había sido trasladada a la casa por seguridad. «No puedo creer que esto sea real», comentó Carmen, la hermana de Lupita, quien había sido traída a la casa después de que hombres desconocidos aparecieran preguntando por ella en su apartamento. «Parece una de esas telenovelas exageradas». «Ojalá fuera ficción», respondió Lupita, observando a través de la ventana cómo Miguel Ángel y Raúl examinaban juntos una planta tropical, probablemente discutiendo su nombre científico en latín o alguna otra peculiaridad lingüística. «¿Sabes qué es lo más extraño? Verlos juntos. Son tan parecidos, no solo físicamente». Carmen siguió su mirada. «Siempre supiste que Miguel Ángel no era como otros niños. Ahora sabes por qué».
¿Me estás diciendo que debería estar agradecida?, preguntó Lupita con amargura. ¿Agradecida de que usaran mi ADN, mi vida, mi hijo como parte de un experimento retorcido? No, respondió Carmen suavemente. Te estoy diciendo que, sin importar cómo llegó a este mundo, Miguel Ángel es quien es. Extraordinario. Y ahora tiene tanto a su madre como a su padre luchando por él. Muchos niños no tienen ni la mitad de esa suerte. Antes de que Lupita pudiera responder, Eduardo Montero y Mariana Cortés entraron en la sala principal, donde un equipo improvisado de abogados, científicos y especialistas en seguridad trabajaba en múltiples computadoras. «Tenemos noticias», anunció Montero, su rostro mostrando signos de fatiga tras días sin descanso adecuado. «La audiencia preliminar ha sido programada para mañana». «¿Tan pronto?», preguntó Lupita alarmada. «Es una buena señal», aseguró Mariana. «La jueza Robles es conocida por su independencia. El hecho de que haya acelerado el proceso sugiere que reconoce la gravedad de la situación y quiere evitar interferencias externas. ¿Qué pasa con la orden judicial? ¿La supuesta investigación de seguridad nacional?», inquirió Raúl, que acababa de entrar con Miguel Ángel. «Hemos presentado una impugnación basada en procedimientos impropios», explicó Mariana. «La orden fue emitida sin pruebas suficientes y viola múltiples protecciones constitucionales. La jueza Robles ha suspendido su ejecución hasta después de la audiencia». «¿Y qué hay de Villaseñor?», preguntó Montero. «Sorprendentemente silencioso», respondió Ernesto Valdivia, quien supervisaba las comunicaciones desde una esquina. «Cognitec ha emitido un comunicado distanciándose de las acciones de López, describiéndolo como un exempleado descontento con tendencia a teorías conspirativas». Raúl soltó una risa seca. «Clásico de Daniel. Siempre deja que otros den la cara mientras él opera desde las sombras». Se volvió hacia Montero. «¿Has podido acceder a tu parte del archivo polímata?». Montero asintió. «Está en un servidor seguro, aislado de la red principal de GTM. Mi equipo técnico está trabajando para descifrarlo sin activar los protocolos de alerta». «Bien, yo tengo mi segmento casi listo», informó Raúl. «Una vez que combinemos ambas partes, tendremos la lista completa de niños identificados y podremos alertar a sus familias». Miguel Ángel, que había estado escuchando con atención, intervino. «¿Puedo ayudar con los códigos? Soy bueno con patrones». Los adultos intercambiaron miradas inciertas. A pesar de la gravedad de la situación, había algo incómodo en involucrar directamente a un niño de 9 años en lo que esencialmente era una operación de contrainteligencia. «De hecho, podría ser de gran ayuda», dijo finalmente Raúl. «El sistema de cifrado utiliza principios de lingüística comparada. Está diseñado para ser intuido por mentes como la tuya». «Como un test», comprendió Miguel Ángel, «para identificar a los niños que pueden descifrar lenguajes desconocidos». Raúl asintió. «Exactamente. El proyecto Babel no solo buscaba niños con facilidad para los idiomas conocidos, sino aquellos con capacidad para descifrar códigos y lenguajes completamente nuevos». Lupita observaba el intercambio con sentimientos encontrados. Por un lado, le preocupaba que Miguel Ángel se involucrara más profundamente en toda esta situación. Por otro, veía el brillo de entusiasmo en sus ojos, la misma chispa que aparecía cuando descubría un nuevo libro o aprendía un nuevo idioma. «Está bien, mamá», dijo Miguel Ángel, percibiendo su inquietud. «Es como un rompecabezas, y me gustan los rompecabezas». Sofía, que había estado observando desde un rincón, se acercó. «Yo también quiero ayudar», declaró con determinación. «Tal vez no pueda leer tan bien como los demás, pero puedo pensar diferente. Mi papá siempre dice que veo patrones donde otros no los ven». Montero miró a su hija con una mezcla de sorpresa y orgullo. «Sofía, esto no es un juego». «Lo sé», respondió ella con seriedad impropia de su edad. «Es sobre Miguel y otros niños como él. Es importante». Levantó la barbilla en un gesto que recordaba sorprendentemente a su padre. «Además, fui yo quien descubrió lo del proyecto Babel en primer lugar, ¿recuerdas?». Montero no pudo contener una sonrisa reluctante. «Cierto. Tu tenacidad es formidable». Mientras el equipo se organizaba para trabajar, Lupita llevó a Miguel Ángel a un lado. «¿Estás seguro de que quieres hacer esto?
No tienes que demostrarle nada a nadie, ni a Montero, ni a tu padre. Miguel Ángel la miró con esa expresión que siempre la hacía sentir como si estuviera frente a un anciano sabio atrapado en el cuerpo de un niño. No lo hago para impresionar a nadie, mamá. Lo hago porque puedo ayudar. Porque hay otros niños como yo que no entienden lo que les está pasando. Lupita acarició su mejilla. Eres demasiado maduro para tu edad. A veces me preocupa que no tengas tiempo de ser simplemente un niño. Soy un niño, respondió Miguel Ángel con una sonrisa genuina. Solo que uno un poco diferente. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Miguel Ángel y Sofía, trabajando juntos en una extraña pero efectiva sinergia, lograron identificar patrones en el sistema de cifrado que habían eludido incluso a los especialistas adultos. El niño reconocía estructuras lingüísticas, mientras Sofía, con su forma única de procesar información, veía conexiones que otros pasaban por alto. Es fascinante, comentó Raúl, observándolos trabajar. La dislexia de Sofía no es un impedimento aquí, es una ventaja. Ve el bosque mientras Miguel Ángel ve los árboles individuales. Complementarios, murmuró Montero, una expresión pensativa en su rostro. Tal vez ese fue siempre el punto ciego en nuestra investigación. Nos enfocamos tanto en corregir lo que considerábamos deficiencias que nunca consideramos, que esas mismas características podrían ser adaptaciones valiosas en ciertos contextos. A medianoche, con la casa iluminada solo por las pantallas de las computadoras y algunas lámparas estratégicamente ubicadas, el equipo logró finalmente combinar y descifrar el archivo polímata completo. Lo que encontraron superó sus peores temores. 63 niños identificados solo en Latinoamérica, informó Valdivia revisando los datos. 42 ya bajo algún tipo de programa educativo especial financiado directa o indirectamente por Cognitec o sus subsidiarias. ¿Fue el componente militar?, preguntó Mariana Cortés. Raúl, con expresión sombría, señaló una sección de la pantalla. Iniciativa Prometheus, fase 1 ya implementada en 12 sujetos. Niños entre 10 y 14 años, entrenados en instalaciones clasificadas como centros educativos avanzados en diferentes países. ¿Qué implica exactamente esa fase 1? Preguntó Lupita, temiendo la respuesta. Inmersión lingüística intensiva en idiomas estratégicamente relevantes, principalmente árabe, mandarín, farsi, coreano y dialectos específicos de regiones conflictivas, explicó Raúl. Complementada con entrenamiento básico en protocolos de inteligencia, técnicas de memoria avanzada y resistencia psicológica. Dios mío, murmuró Carmen, son solo niños. Para ellos son activos, respondió Raúl amargamente. Intérpretes naturales que pueden captar matices culturales y lingüísticos que incluso los mejores traductores adultos pierden. Perfectos para operaciones encubiertas en entornos hostiles. Miguel Ángel, que había estado inusualmente silencioso, habló entonces. Hay un patrón en las fechas de reclutamiento, señaló. Todos los niños fueron identificados y reclutados justo después de alguna exposición mediática de sus habilidades. Concursos escolares, vídeos virales, artículos periodísticos, como tú después del evento cultural y la rueda de prensa, comprendió Lupita. Exactamente, confirmó Raúl. Villaseñor ha estado monitoreando estos casos, esperando que salgan a la luz pública, para entonces intervenir con ofertas que las familias generalmente de recursos limitados no pueden rechazar. ¿Y qué hay de la predisposición genética?, preguntó Montero. Mencionaste que Lupita y tú fueron seleccionados por vuestros marcadores genéticos. Raúl asintió. Es otra parte del programa. Identificación proactiva de potenciales padres con perfiles genéticos favorables, seguimiento de los embarazos resultantes y luego monitoreo a distancia del desarrollo infantil. Crianza selectiva humana, murmuró Mariana con disgusto. Esto viola todas las normativas éticas existentes. Y explica por qué Villaseñor estaba tan interesado en recuperar a Miguel Ángel, añadió Montero. No solo es un caso exitoso, sino probablemente uno de los primeros, un prototipo del programa completo. Mientras los adultos discutían las implicaciones éticas y legales, Miguel Ángel se había alejado discretamente,
hacia una de las computadoras, donde trabajaba en silencio con Sofía a su lado. «Encontré algo», anunció de repente. «Un plan de contingencia en caso de exposición del proyecto». Todos se reunieron alrededor de su pantalla. «Protocolo ARCA», leyó Raúl. «Iniciado hace 48 horas». «Oh, no». «¿Qué es?», exigió saber Lupita. «Están acelerando el traslado de todos los niños identificados a instalaciones centralizadas», explicó Raúl, anticipándose a que revelemos la existencia del programa. «Debemos actuar de inmediato», decidió Montero. «Mariana, prepara un informe completo para la jueza Robles. Incluye todo: el proyecto Babel, la iniciativa Prometheus, nombres, fechas, ubicaciones. Valdivia, contacta a nuestros aliados en los medios, pero no envíes nada hasta que tengamos la orden judicial». «Hay algo más», interrumpió Miguel Ángel. «Un archivo de audio encriptado en una subcarpeta. Estaba etiquetado con el nombre de Villaseñor. Con unos cuantos comandos, logró reproducir el archivo. La voz de Daniel Villaseñor, que Raúl y Montero reconocieron de inmediato, llenó la habitación. El general Ordóñez sigue insistiendo en acelerar la fase 2, pero le he explicado que necesitamos al menos 2 años más de desarrollo cognitivo antes de implementar los módulos de condicionamiento avanzado. Los sujetos primarios, especialmente el sujeto 01, Miguel Ángel, comprendieron todos. Muestran una resistencia natural a la sugestión que necesitamos superar. Sugiero aumentar la dosificación del compuesto P16 en la siguiente etapa de pruebas». Lupita se llevó una mano a la boca, horrorizada. ¿Condicionamiento? ¿Compuestos? ¿Estaban planeando drogar a los niños? «No solo drogarlos», aclaró Raúl, pálido. «Prepararlos para condicionamiento psicológico avanzado, esencialmente convertirlos en operativos perfectamente obedientes». Montero golpeó la mesa con el puño. «Esto es todo lo que necesitábamos. Evidencia directa de experimentación ilegal con menores. La jueza Robles no podrá ignorarlo». Mientras todos procesaban esta nueva y perturbadora información, sonó la alarma perimetral. Las pantallas de seguridad mostraron varios vehículos acercándose por el camino de acceso. «3 camionetas negras sin identificación», informó el jefe de seguridad. «Patrón consistente con operativos gubernamentales». «¿Cómo nos encontraron?», preguntó Carmen, alarmada. «El archivo», comprendió Raúl. «Tenía un rastreador silencioso. Lo activamos al descifrarlo». Montero tomó el control inmediatamente. «Protocolo de evacuación, ahora. Grupo A por el túnel hacia los botes. Grupo B, distracción por la entrada principal». En medio del repentino caos, Miguel Ángel se acercó a Sofía y le susurró algo al oído. La niña asintió y rápidamente extrajo un pequeño dispositivo de su bolsillo. «¿Qué es eso?», preguntó Lupita, notando el intercambio. «Una grabadora», explicó Miguel Ángel. «Sofía ha estado grabando todas las conversaciones desde que llegamos aquí, conversaciones que prueban la conspiración». Lupita miró a la niña con sorpresa. «¿Por qué harías algo así?». Sofía se encogió de hombros. «Mi papá siempre dice que la información es poder, y yo quería ayudar a Miguel». Sonrió tímidamente. «Además, como no puedo tomar notas escritas como los demás niños, me acostumbré a grabar todo». La dislexia que Montero había considerado una maldición se había convertido, irónicamente, en la salvación potencial de todos ellos. «Todos al túnel, ahora», ordenó el jefe de seguridad mientras las luces de los vehículos iluminaban las ventanas delanteras. Mientras el grupo se apresuraba hacia la salida oculta detrás de una estantería en el sótano, Raúl se detuvo para copiar rápidamente el archivo polímata en varios dispositivos. «¿Qué haces?», preguntó Montero. «Ya tenemos la evidencia». «Seguro de vida», respondió Raúl, entregando copias a diferentes miembros del grupo. «Si nos atrapan, la información debe sobrevivir». Miguel Ángel recibió una de las unidades USB que ocultó rápidamente en el forro de su chaqueta. Sofía hizo lo mismo con otra. «Los niños primero», indicó Lupita mientras el túnel se abría ante ellos, un estrecho pasaje iluminado con luces de emergencia que descendía hacia la costa. Mientras se adentraban en la oscuridad, con el sonido de las puertas siendo forzadas en el piso superior, Miguel Ángel tomó la mano de su madre con una y la de Sofía con la otra.
Vamos a lograrlo, dijo con una confianza que contradecía su edad. Y vamos a ayudar a todos los demás niños también. En ese momento, Lupita comprendió que, a pesar del miedo y el peligro, su hijo había encontrado algo que muchos adultos nunca logran: un propósito. Y mientras avanzaban por el túnel hacia un futuro incierto, se dio cuenta de que ya no luchaba solo por proteger a Miguel Ángel del mundo, sino por ayudarlo a cambiarlo. El Palacio de Justicia de Puerto Vallarta, un edificio moderno de cristal y concreto situado en el centro de la ciudad, estaba inusualmente concurrido aquella mañana. Periodistas locales y nacionales se agolpaban en la entrada, atraídos por los rumores de un caso extraordinario que involucraba a algunas de las personas más poderosas de la región. La seguridad había sido reforzada, con policías federales complementando al personal habitual del juzgado. En una pequeña sala de conferencias convertida temporalmente en área de espera, Lupita ajustaba nerviosamente la corbata del traje formal que Miguel Ángel vestía por primera vez en su vida. A su lado, Carmen repasaba obsesivamente las notas que Mariana Cortés les había proporcionado sobre cómo comportarse durante la audiencia. «Recuerda, Miguel Ángel», instruía Lupita, «solo responde exactamente lo que te pregunten. No elabores, no divagues, por muy tentador que sea». «Lo sé, mamá», respondió el niño pacientemente. «La abogada Cortés ya me lo explicó 3 veces». Lupita suspiró. «Lo siento». «Es solo que hay tanto en juego. Todo saldrá bien», aseguró Miguel Ángel con esa serenidad que siempre desconcertaba a los adultos a su alrededor. «La jueza Robles tiene reputación de ser justa e independiente. Y tenemos pruebas». La puerta se abrió y entró Raúl López, acompañado por Ernesto Valdivia. Ambos vestían trajes formales y mostraban signos evidentes de fatiga. La noche anterior había sido agotadora. Después de escapar por el túnel, el grupo se había dividido en pequeñas unidades que tomaron diferentes rutas hacia un nuevo punto de encuentro, un hotel anónimo en el centro de Puerto Vallarta, donde Montero tenía reservadas habitaciones bajo nombres falsos. «¿Alguna noticia de Montero y Sofía?», preguntó Lupita inmediatamente. «Acaban de llegar al juzgado», respondió Valdivia. «Están entrando por otra puerta para evitar a la prensa». «¿Y las grabaciones de Sofía? ¿Las copias del archivo?», inquirió Carmen. «Todo preparado», confirmó Raúl. «Mariana tiene los originales y copias de seguridad han sido enviadas a 3 diferentes despachos legales de confianza en Ciudad de México, Guadalajara y Nueva York». Miró a su hijo con una mezcla de orgullo y preocupación. «¿Estás listo, Miguel Ángel?». El niño asintió. «Estoy listo, pero tengo una pregunta». Miró alternativamente a su madre y a su padre. «Después de hoy, sea cual sea la decisión de la jueza, ¿seguiremos siendo una familia? Una familia diferente, quizás, pero familia, al fin y al cabo». La pregunta tan directa y vulnerable pilló desprevenidos a Lupita y Raúl. Durante los días de crisis habían trabajado juntos por necesidad, pero apenas habían discutido lo que vendría después. Lupita fue la primera en responder, agachándose para estar a la altura de su hijo. «Miguel Ángel, tu padre y yo hemos cometido errores. Él al no buscarnos lo suficiente, yo al desconfiar de todo y de todos. Pero hay una cosa que ninguno de los dos ha hecho jamás: dejar de amarte». Miró brevemente a Raúl antes de continuar. «No sé exactamente cómo será nuestra familia en el futuro, pero te prometo que ambos estaremos en tu vida». Raúl se unió a ellos poniendo una mano en el hombro de Miguel Ángel. «Tu madre tiene razón. Lo que importa es que estés seguro y que puedas crecer siendo tú mismo, no lo que otros quieran que seas. Y para eso necesitas a ambos padres trabajando juntos, no compitiendo». Miguel Ángel los miró a ambos, y por primera vez en mucho tiempo sonrió como el niño de 9 años que realmente era, no como el prodigio, no como el objeto de estudio, sino como un niño que finalmente sentía que su mundo comenzaba a tener sentido. «Gracias», dijo simplemente. La puerta volvió a abrirse, esta vez revelando a Mariana Cortés. «Es hora», anunció. «La jueza Robles nos recibirá en su despacho antes de la audiencia formal. Una reunión a puerta cerrada para evaluar la gravedad de las acusaciones». Mientras se preparaban para salir, Lupita notó que Miguel Ángel parecía repentinamente pensativo. «¿Qué ocurre, mijito?»,
Estaba pensando en los otros niños, respondió. Los que están en el protocolo ARCA. ¿Llegaremos a tiempo para ayudarlos? Eso espero, dijo Lupita. El equipo de Montero está trabajando para localizarlos a todos basándose en la información del archivo. Pero necesitamos la autoridad judicial primero, añadió Raúl. Sin una orden de la jueza Robles no podemos intervenir legalmente. Miguel Ángel asintió, comprendiendo la complejidad de la situación. Entonces, convenzámosla. El despacho de la jueza Elena Robles era sorprendentemente austero para alguien de su posición. Libros de leyes en lugar de adornos decorativos, muebles funcionales en vez de antigüedades ostentosas. La propia jueza, una mujer de unos 50 años con cabello canoso, cortado en un práctico bob, tenía una presencia que emanaba autoridad sin necesidad de formalismos excesivos. Antes de que comencemos, dijo después de que todos tomaran asiento, quiero dejar algo claro. He recibido llamadas de 3 secretarías de Estado diferentes en las últimas 24 horas, todas ellas sugiriendo que este caso tiene implicaciones de seguridad nacional y debería ser transferido a tribunales federales, o, preferiblemente, desestimado por completo. Su mirada recorrió a cada uno de los presentes. Llevo 30 años en el sistema judicial, y si algo he aprendido, es que cuando el gobierno presiona tanto para enterrar un caso, generalmente hay algo valioso que están intentando ocultar. Montero, sentado junto a Sofía, asintió. Apreciamos su integridad, su señoría. No me agradezca aún, señor Montero, replicó la jueza. No he tomado ninguna decisión, pero les escucharé. Y espero que lo que tengan que mostrarme justifique haber ignorado las sugerencias de 3 secretarios de Estado. Se volvió hacia Miguel Ángel, especialmente porque hay un menor en el centro de todo esto. Durante la siguiente hora, Mariana Cortés presentó un resumen conciso pero devastador del caso. El proyecto Babel, la iniciativa Prometheus, los experimentos no autorizados, la manipulación genética, el condicionamiento planeado para niños dotados. Mientras hablaba, Valdivia proyectaba en una pantalla documentos extraídos del archivo Polímata, registros de experimentos, fotografías de instalaciones y, finalmente, extractos de las grabaciones de audio obtenidas por Sofía. La expresión de la jueza Robles se fue endureciendo progresivamente. Si lo que me están mostrando es auténtico, dijo cuando Mariana terminó, estamos hablando no solo de violaciones éticas sin precedentes, sino de crímenes contra la humanidad. Es auténtico, aseguró Raúl. Yo mismo fui parte de las etapas iniciales del proyecto, aunque desconocía su alcance total y sus ramificaciones militares. ¿Y qué buscan exactamente con esta demanda?, preguntó la jueza. 3 cosas, respondió Mariana. Primero, protección judicial inmediata para Miguel Ángel González, reconociendo la custodia compartida entre Lupita González y Raúl López, con supervisión del tribunal para evitar futuras manipulaciones. Segundo, una orden de investigación completa sobre el proyecto Babel, Cognitech, y la participación de elementos militares con protección para todos los niños identificados. Tercero, medidas cautelares contra Daniel Villaseñor y el general Ordóñez, prohibiéndoles cualquier contacto con los menores involucrados mientras se completa la investigación. La jueza Robles consideró la solicitud en silencio. Finalmente, dirigió su atención a Miguel Ángel. Joven, entiendo que eres excepcionalmente inteligente para tu edad. Quisiera escuchar tu opinión sobre todo esto. Miguel Ángel miró brevemente a sus padres antes de enderezarse en su asiento. Su señoría, he pasado los últimos días aprendiendo sobre cómo fui parte de un experimento desde antes de nacer, cómo mi capacidad para aprender idiomas fue monitorizada y, en cierto modo, manipulada. Cómo hay otros niños como yo que están siendo utilizados. Hizo una pausa. No entiendo todos los aspectos legales, pero sí entiendo que lo que nos han hecho está mal. No somos experimentos, somos niños. Merecemos crecer con nuestras familias, aprender a nuestro propio ritmo, elegir nuestro propio camino. Miró a Sofía, quien le devolvió una sonrisa alentadora. Y también he aprendido que ser diferente no significa ser defectuoso. La mente de Sofía funciona de manera distinta a la mía, pero eso no la hace menos valiosa. Al contrario, ve cosas que yo no puedo ver.
La jueza Robles asintió, visiblemente impresionada. Bien dicho. Consultó algunos documentos en su escritorio. La audiencia formal comenzará en 20 minutos. El representante legal de Cognitec ya ha llegado, aunque curiosamente ni Daniel Villaseñor ni el general Ordóñez están presentes. Miró directamente a Mariana. Prepárese para una fuerte oposición. Han traído a Patricia Medina. Mariana palideció ligeramente. «La tiburona», murmuró. Notando la confusión en el rostro de Lupita, explicó. «Una de las abogadas corporativas más despiadadas del país, especialista en desacreditar testigos y manipular tecnicismos legales». «No se preocupe, licenciada Cortés», intervino sorpresivamente Sofía. «Tengo algo que ni siquiera la tiburona podrá rebatir». Todos la miraron con curiosidad. «¿De qué hablas, Sofía?», preguntó Montero. La niña sacó de su bolsillo una pequeña tarjeta de memoria. «Anoche, mientras todos dormían, me infiltré en el sistema de mensajería privada de Cognitec». «¿Qué?», exclamó su padre entre alarmado y asombrado. «¿Cómo?». «Usando la computadora de Miguel», explicó Sofía con naturalidad. «Su acceso al archivo polímata me dio una puerta trasera. La dislexia hace que leer sea difícil, pero los códigos informáticos son diferentes. Son más como patrones visuales para mí». Entregó la tarjeta a Mariana. «Aquí hay conversaciones directas entre Villaseñor y el general Ordóñez de los últimos 3 días, discutiendo cómo neutralizar a Miguel Ángel y a cualquiera que apoye su causa. También hay transferencias bancarias a cuentas offshore». Un silencio atónito siguió a su revelación. «Sofía Montero», dijo finalmente la jueza Robles, con lo que parecía ser un asomo de sonrisa, «creo que acabas de cambiar el curso de este caso». Mientras Mariana y su equipo revisaban frenéticamente el nuevo material, preparándose para la audiencia, Miguel Ángel se acercó a Sofía. «Eso fue increíble», le dijo en voz baja. «¿Por qué no nos lo dijiste antes?». Sofía se encogió de hombros. «Quería estar segura de que funcionaría. Además, mi papá siempre dice que el mejor as bajo la manga es el que nadie sabe que tienes». Miguel Ángel sonrió. «Creo que tu papá tiene razón en eso». La sala del tribunal estaba llena cuando entraron. A un lado, el equipo legal de Cognitec, encabezado por Patricia Medina, una mujer de aspecto severo con un traje negro impecable y expresión depredadora. Al otro, Mariana Cortés y su equipo, ahora reforzado por 2 prestigiosos abogados constitucionalistas que Montero había conseguido en las últimas horas. En la zona de público, Lupita notó varios rostros que parecían fuera de lugar. Hombres de traje con comunicadores discretos en las orejas, probablemente agentes gubernamentales enviados para monitorear el caso. Pero también había periodistas, activistas de derechos humanos, e incluso algunas familias que, según les había informado Valdivia, eran padres de otros niños identificados en el archivo polímata, alertados en secreto por el equipo de Montero. Cuando la jueza Robles entró y la audiencia fue oficialmente declarada abierta, Lupita tomó la mano de Miguel Ángel. Del otro lado, Raúl hizo lo mismo. Por primera vez desde que toda esta pesadilla comenzó, Lupita sintió un rayo de esperanza genuina. Cualquiera que fuera el resultado, ya no estaban solos en esta lucha. Patricia Medina comenzó con una estrategia agresiva, cuestionando la autenticidad del archivo polímata y sugiriendo que toda la narrativa presentada por la parte acusadora era una elaborada conspiración comercial orquestada por Eduardo Montero para desacreditar a su competidor. «Lo que vemos aquí», declaró con voz cortante, «es un caso claro de manipulación corporativa utilizando a un menor como peón. El señor López, despechado por su despido de Cognitec, ha fabricado estas acusaciones extravagantes, mientras que el señor Montero, obsesionado con la condición de su hija, ve conspiraciones donde solo hay programas educativos innovadores». Su argumento era hábil, sembrado con medias verdades y distorsiones sutiles que hacían que incluso Lupita, quien conocía la verdad de primera mano, dudara momentáneamente de la solidez de su caso. Pero entonces llegó el turno de Mariana Cortés. Con calma metódica, comenzó a desmantelar cada argumento de Medina, presentando documento tras documento, testimonio tras testimonio, y luego,
En un movimiento dramático que claramente tomó por sorpresa a la defensa, presentó el material obtenido por Sofía. Su señoría, dijo Mariana, lo que estamos a punto de mostrar son comunicaciones directas entre Daniel Villaseñor y el general Ramón Ordóñez, obtenidas legalmente a través de acceso autorizado a los servidores de Cognitech, ya que dicho acceso fue concedido involuntariamente al activar el archivo polímata. La cara de Patricia Medina se transformó al escuchar las primeras grabaciones. Villaseñor discutiendo explícitamente planes para recuperar al sujeto principal usando cualquier medio necesario, seguido por conversaciones sobre transferencias de fondos a cuentas personales de jueces y funcionarios para garantizar la cooperación. «Objeción», gritó Medina, poniéndose de pie. «Estas supuestas pruebas han sido obtenidas ilegalmente mediante hackeo informático». «Denegada», respondió la jueza Robles fríamente. El acceso fue consecuencia directa del rastreo activado por Cognitech en su propio archivo. Legalmente, se considera consentimiento implícito. Miró directamente a Medina. Además, licenciada, dado el contenido que estamos escuchando, me sorprende que su preocupación sea la legalidad del método de obtención y no la flagrante conspiración criminal que revela. Medina palideció. A medida que las grabaciones continuaban reproduciéndose, varios miembros de su equipo legal comenzaron a recoger sus documentos discretamente, distanciándose físicamente de lo que claramente se estaba convirtiendo en un desastre para Cognitech. La grabación final fue la más devastadora. Villaseñor, discutiendo específicamente el caso de Miguel Ángel, refiriéndose a él como el activo principal y detallando planes para neutralizar a la madre y transferir al sujeto a la instalación Omega para iniciar el protocolo de condicionamiento avanzado. Cuando el audio terminó, un silencio sepulcral cayó sobre la sala. La jueza Robles miró directamente a Patricia Medina. ¿La defensa desea responder a esto? Medina, visiblemente descompuesta, consultó frenéticamente su teléfono, presumiblemente buscando instrucciones de sus clientes ausentes. Finalmente, con dignidad forzada, se puso de pie. Su señoría, en vista de esta nueva información, solicito un receso para consultar con mis representados. Denegado, respondió la jueza Robles tajantemente. Su oportunidad de consulta era antes de esta audiencia. Ahora estamos en curso y continuaremos hasta su conclusión. Se dirigió a Mariana. ¿La parte acusadora tiene algo más que añadir? Mariana consultó brevemente con su equipo y con Montero. No, su señoría. Creemos que las pruebas hablan por sí mismas. La jueza Robles asintió. En ese caso, tomaremos un receso de 20 minutos mientras considero mi decisión. Durante el receso, la sala zumbaba con actividad. Los periodistas presentes intentaban frenéticamente obtener comentarios, mientras los agentes gubernamentales hablaban urgentemente por sus comunicadores. El equipo de Medina parecía estar en plena crisis, con varios de sus miembros abandonando directamente la sala. Lupita, Raúl y Miguel Ángel esperaron en una pequeña antesala, demasiado nerviosos para hablar. Sofía y su padre se unieron a ellos poco después. Sea cual sea el resultado, dijo Montero rompiendo el silencio, quiero que sepan que esto ya es una victoria. Las pruebas están ahí fuera. La prensa las tiene. No pueden enterrarlo. ¿Qué pasará con los otros niños?, preguntó Miguel Ángel. Nuestro equipo ya ha contactado a la mayoría de las familias, respondió Montero. Están siendo trasladadas a lugares seguros mientras esperamos la decisión judicial. ¿Y Villaseñor?, inquirió Raúl. ¿El general Ordóñez? Desaparecidos por el momento, admitió Montero. Pero con esto, señaló hacia la sala del tribunal, ya no tienen dónde esconderse. Sus cuentas serán congeladas, sus pasaportes revocados. Es cuestión de tiempo. Sofía, que había estado inusualmente callada, se acercó a Miguel Ángel. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, le preguntó en voz baja. ¿Qué? Que por primera vez mi dislexia fue una ventaja, no un problema, respondió con una sonrisa tímida. Mi papá siempre intentó arreglarme, pero resultó que estaba bien tal como soy. Miguel Ángel asintió comprensivamente. Y yo siempre quise ser normal, hasta que entendí que normal no existe realmente.
Todos somos diferentes a nuestra manera. Los dos niños compartieron una mirada de entendimiento mutuo que iba más allá de sus años, un vínculo forjado en el crisol de eventos extraordinarios. Cuando regresaron a la sala para escuchar la decisión de la jueza Robles, el ambiente era de tensión absoluta. La magistrada entró con expresión grave y tomó asiento. Después de considerar todas las pruebas presentadas, comenzó, he llegado a varias conclusiones. Primero, con respecto a la custodia del menor Miguel Ángel González Hernández, ordeno una custodia compartida entre ambos padres bajo supervisión judicial durante un periodo inicial de 1 año para garantizar que los intereses del menor sean la prioridad absoluta. Lupita y Raúl intercambiaron una mirada de alivio. Era lo mejor que podían esperar. Segundo, continuó la jueza, con respecto a las acusaciones contra Cognitec, Daniel Villaseñor, el general Ordóñez y otros implicados en el llamado Proyecto Babel y la iniciativa Prometheus, encuentro suficiente evidencia para ordenar una investigación criminal completa. Estoy emitiendo órdenes de aprehensión inmediata contra los principales responsables y congelando todos los activos corporativos relacionados. Un murmullo recorrió la sala, que la jueza silenció con una mirada severa. Tercero, en cuanto a los menores identificados en el archivo Polímata, ordeno protección judicial inmediata para todos ellos, con evaluaciones independientes para determinar su situación actual y las medidas necesarias para garantizar su bienestar futuro. Miró directamente a Miguel Ángel. Y finalmente, quiero expresar mi admiración por el valor mostrado por este joven y por la señorita Montero. Su determinación para proteger no solo sus propios intereses, sino los de otros niños en situaciones similares, es verdaderamente extraordinaria. Con un golpe de su mazo, la jueza Robles declaró concluida la audiencia. La sala estalló en actividad, con periodistas corriendo hacia las salidas para transmitir la noticia, abogados intercambiando impresiones y los agentes gubernamentales realizando llamadas urgentes. En medio del caos, Miguel Ángel se encontró repentinamente rodeado por su nueva y extraña familia. Su madre, que siempre había sido su roca. Su padre, recién descubierto, pero ya comprometido con su futuro. Sofía, su inesperada aliada y amiga. Y Eduardo Montero, quien había comenzado como manipulador pero terminó como protector. ¿Y ahora qué?, preguntó el niño, su voz apenas audible en el tumulto. Lupita se arrodilló frente a él, tomando sus manos. Ahora vivimos, mijito. Día a día, paso a paso, construyendo algo nuevo, juntos. Y por primera vez en lo que parecía una eternidad, Miguel Ángel sonrió sin reservas, sin el peso del mundo sobre sus pequeños hombros, simplemente como un niño que finalmente podía vislumbrar un futuro lleno de posibilidades. 6 meses después de la histórica decisión judicial, la vida había encontrado un nuevo ritmo para Miguel Ángel y su ahora extendida familia. La terraza del nuevo apartamento en la zona residencial de Conchas Chinas ofrecía una vista panorámica de la bahía de Puerto Vallarta, el perfecto telón de fondo para la pequeña celebración que tenía lugar esa tarde. «¡Feliz cumpleaños, Miguel Ángel!», exclamaron al unísono las voces mientras el niño, ahora de 10 años, soplaba las velas de un pastel decorado con símbolos de diferentes idiomas. Lupita observaba la escena con una mezcla de orgullo y asombro. ¿Quién hubiera imaginado hace apenas medio año que estarían todos reunidos así? Su hijo en el centro, flanqueado por Raúl a un lado y por ella al otro. Sofía junto a su padre y su madre, Diana, quien después del escándalo había regresado de Europa para estar cerca de su hija. Carmen charlando animadamente con Ernesto Valdivia, entre quien había surgido una inesperada conexión. Y más sorprendente aún, 3 familias más con sus hijos, todos ellos previamente identificados en el archivo Polímata, ahora libres del yugo de Cognitec y la iniciativa Prometheus. «Pide un deseo antes de soplar», recordó Sofía, quien se había convertido en la mejor amiga de Miguel Ángel. El niño cerró los ojos brevemente, antes de apagar las velas de un solo soplido, provocando una ronda de aplausos. «¿Qué pediste?», preguntó Mateo, un niño de 11 años con habilidades lingüísticas similares a las de Miguel Ángel, rescatado de un centro educativo especial en Monterrey.
No puede decirlo o no se cumplirá, respondió Sofía con autoridad, aunque apuesto a que tiene que ver con nuestro nuevo proyecto. Miguel Ángel sonrió misteriosamente. En los meses transcurridos desde el juicio, muchas cosas habían cambiado. Daniel Villaseñor había sido capturado intentando huir del país y ahora enfrentaba múltiples cargos que garantizaban que pasaría décadas en prisión. El general Ordóñez, tras un breve período como fugitivo, había negociado su rendición a cambio de información detallada sobre todos los aspectos militares del proyecto, implicando a altos funcionarios del gobierno anterior. Cognitech había colapsado bajo el peso del escándalo, sus activos congelados y posteriormente liquidados para crear un fondo fiduciario destinado a las víctimas del proyecto Babel. Grupo Tecnológico Monterrey, bajo el liderazgo renovado de Eduardo Montero, había emergido transformado, con un nuevo enfoque en tecnologías educativas éticas y desarrollo de capacidades cognitivas sin manipulación. Pero quizás el cambio más significativo había sido la creación de la Fundación Políglotas Sin Fronteras, una organización dedicada a identificar, proteger y apoyar a niños con habilidades lingüísticas excepcionales en todo el mundo hispanohablante. Miguel Ángel y Sofía, a pesar de su corta edad, eran miembros honorarios del consejo directivo, aportando la perspectiva invaluable de los propios niños afectados. «Hora de los regalos», anunció Raúl, trayendo una caja envuelta en papel brillante. Miguel Ángel la abrió con cuidado, revelando un dispositivo de apariencia sofisticada. «¿Es lo que creo que es?», preguntó con ojos brillantes. «El prototipo funcional», confirmó Raúl con orgullo. «El primer traductor neural adaptativo diseñado específicamente para personas con dislexia y otras diferencias en el procesamiento lingüístico». El proyecto había sido idea de Miguel Ángel y Sofía, un dispositivo que combinaba la facilidad para los idiomas de niños como Miguel con la forma única en que el cerebro disléxico de Sofía procesaba patrones. El resultado era una tecnología revolucionaria que no solo traducía idiomas, sino que adaptaba la presentación del contenido según las necesidades cognitivas específicas del usuario. ¿Funciona realmente?, preguntó Diana, la madre de Sofía, con una mezcla de escepticismo y esperanza. «Mejor que lo prueben ustedes mismos», sugirió Montero. Sofía tomó el dispositivo, lo ajustó a sus especificaciones y comenzó a leer un texto en francés que Raúl había preparado. Para asombro de todos, especialmente de sus padres que habían presenciado sus dificultades durante años, leyó con fluidez, sin titubeos ni confusiones. «Es increíble», murmuró Diana con lágrimas en los ojos. «Las palabras no se mueven, se quedan quietas para ella». «No es magia», explicó Miguel Ángel. «El dispositivo analiza cómo Sofía procesa la información visual y reconfigura el texto para que coincida con sus patrones cognitivos naturales. En lugar de forzar su cerebro a adaptarse al texto estándar, el texto se adapta a su cerebro». «La idea fue de Miguel», añadió Sofía con orgullo. «Pero yo diseñé la interfaz de usuario. Mi papá dice que tengo talento natural para el diseño intuitivo». Montero asintió, con una expresión que mezclaba orgullo paternal y algo más profundo. Una aceptación genuina de su hija tal como era, no como había deseado que fuera. Sofía ve patrones que nadie más percibe. Resultó que lo que considerábamos una limitación era en realidad una forma diferente y valiosa de procesar el mundo. Lupita, observando la interacción, sintió una oleada de gratitud. A pesar de los motivos cuestionables con los que todo había comenzado, Montero había demostrado ser un aliado crucial y, sorprendentemente, un buen amigo. Su apoyo financiero y logístico había sido fundamental para la creación de la fundación y para garantizar que todos los niños afectados recibieran la atención y protección necesarias. «El próximo paso es producirlo a gran escala», comentó Raúl, quien ahora dirigía el Departamento de Investigación Neurocognitiva de GTM, completamente reestructurado con estrictos protocolos éticos. «Queremos que esté disponible para cualquier niño que lo necesite, independientemente de los recursos de su familia. La Fundación se encargará de distribuirlo gratuitamente en escuelas públicas», añadió Lupita, quien había descubierto un talento inesperado para la administración,
y ahora fungía como directora operativa de Políglotas Sin Fronteras. Empezando por las zonas rurales, donde los recursos para niños con necesidades especiales son más limitados. La conversación fluía animadamente mientras los niños probaban el dispositivo, cada uno descubriendo cómo se adaptaba a sus propias particularidades cognitivas. Miguel Ángel observaba con satisfacción. Por primera vez en su vida, no se sentía como un espécimen bajo estudio, sino como parte de algo más grande que él mismo, una comunidad de personas únicas, cada una aportando sus talentos distintos. Cuando la fiesta comenzó a menguar y los invitados fueron despidiéndose, Miguel Ángel se escabulló a su habitación. Necesitaba un momento a solas para procesar todo. Su vida había dado tantas vueltas en tan poco tiempo. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Lupita. ¿Todo bien, mijito?, preguntó, sentándose a su lado en la cama. Sí, solo estaba pensando, respondió. ¿Sabes? Durante mucho tiempo quise ser normal, tener una familia normal. Y ahora tengo esto. Hizo un gesto hacia la ventana donde aún se podían escuchar las voces de su extensa y peculiar familia. Padres divorciados que nunca estuvieron realmente casados, una hermana que no es mi hermana, un padrastro que no es mi padrastro. ¿Y eso te molesta?, preguntó Lupita cautelosamente. Miguel Ángel reflexionó un momento. No, dijo finalmente, me gusta, es diferente, como yo. No es lo que esperaba, pero es auténtico. Lupita lo abrazó sintiendo que su corazón rebosaba. Eso es lo que importa, mi amor. Que seas tú mismo, siempre. Un segundo golpe en la puerta reveló a Raúl. Disculpen la interrupción, dijo, pero hay alguien más que quiere felicitarte, Miguel Ángel. Entró seguido por una niña pequeña de unos 7 años, de grandes ojos oscuros y expresión tímida. Esta es Lucía, presentó Raúl, la última niña rescatada del programa en Oaxaca. Acaba de llegar a Puerto Vallarta y se quedará con nosotros un tiempo mientras localizamos a su familia extendida. Miguel Ángel se acercó a la niña. Hola, Lucía, saludó en español. La niña no respondió, mirando al suelo. Solo habla zapoteco, explicó Raúl. Su familia fue engañada por reclutadores de Cognitec, que prometieron una educación de élite. Lleva 3 años en el programa. Sin dudarlo, Miguel Ángel cambió a un fluido zapoteco, uno de los muchos idiomas indígenas que había estudiado en los últimos meses como parte de su trabajo con la fundación. No tengas miedo, dijo suavemente. Estás a salvo aquí. Yo también fui como tú. Te ayudaremos a encontrar a tu familia. Los ojos de Lucía se iluminaron al escuchar su lengua materna. Respondió en un torrente de palabras que solo Miguel Ángel podía entender, explicando su situación, sus miedos, su esperanza de volver a ver a sus abuelos en las montañas de Oaxaca. Lupita observaba con orgullo cómo su hijo, con infinita paciencia, traducía para Raúl, asegurándose de que cada preocupación de Lucía fuera atendida, cada pregunta respondida. Este era el verdadero don de Miguel Ángel, no solo hablar idiomas, sino tender puentes entre mundos diferentes, crear conexiones donde antes había barreras. ¿Ves?, dijo Raúl en voz baja a Lupita mientras los niños conversaban. Esto es lo que siempre debió ser. No un arma, no un experimento, sino un puente. Lupita asintió. El gobierno quería usarlo para espiar, Cognitec para manipular, GTM para curar. Pero nadie le preguntó a Miguel Ángel qué quería él hacer con su don. ¿Y qué quiere?, preguntó Raúl. Como respondiendo a la pregunta, Miguel Ángel tomó la mano de Lucía y la llevó hacia ellos. Mamá, papá, dijo con determinación, Lucía necesita nuestra ayuda. Sus abuelos viven en una comunidad remota en la Sierra Mixe. Tenemos que encontrarlos. Y así, en su 10º cumpleaños, Miguel Ángel había encontrado su vocación. Usar su extraordinario don para reunir familias separadas, para restaurar conexiones rotas, para dar voz a aquellos que, como Lucía, habían sido silenciados por sistemas más grandes que ellos. 3 meses después, bajo el cálido sol de una aldea zapoteca en las montañas de Oaxaca, Miguel Ángel tradujo las palabras de gratitud de los abuelos de Lucía mientras la niña se reintegraba a su hogar. Era la 7ª familia que la fundación había reunido,
con docenas más en proceso. «Es solo el comienzo», comentó Sofía, quien había insistido en acompañarlos en esta misión. Su dispositivo traductor, ahora en su tercera versión mejorada, le permitía comunicarse directamente con los ancianos del pueblo sin necesidad de intermediarios. Miguel Ángel asintió, observando cómo Lupita y Raúl, trabajando en perfecta coordinación a pesar de sus diferencias, organizaban talleres para sensibilizar a la comunidad sobre las tácticas de los reclutadores y cómo proteger a sus niños talentosos. «¿Sabes?», dijo Sofía pensativamente, «mi papá siempre habla de cómo cambiamos el mundo con tecnología, pero creo que lo cambiamos simplemente siendo quienes somos, sin disculpas». Miguel Ángel sonrió, recordando cuánto había deseado ser normal. Ahora entendía que lo extraordinario no estaba en hablar múltiples idiomas, sino en usar ese don para marcar una diferencia positiva. Mientras el sol se ponía sobre las montañas, iluminando el valle con tonos dorados y púrpuras, Miguel Ángel sintió una paz que no había conocido antes. Su camino no sería fácil, aún había muchos niños por encontrar, muchas familias por reunir, muchos desafíos por enfrentar, pero ya no estaba solo. Tenía una familia, tan extraordinaria y única como él mismo. Tenía un propósito que daba sentido a su don, y tenía la certeza de que a pesar de haber comenzado su vida como parte de un experimento diseñado por otros, su historia le pertenecía ahora a él para escribirla a su manera. El niño que una vez habló en japonés en un vestíbulo corporativo, desencadenando una batalla por su futuro, ahora usaba su voz para asegurar que otros niños como él pudieran hablar libremente, en cualquier idioma que eligieran, sin miedo y sin restricciones. Y esa quizás era la victoria más extraordinaria de todas. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Miguel Ángel y su extraordinario don lingüístico haya tocado sus corazones. Para descubrir más relatos igualmente conmovedores sobre niños con talentos excepcionales y las familias que luchan por protegerlos, hemos preparado una playlist especial que pueden encontrar haciendo clic a su izquierda. Si esta historia de superación, familia y redención les ha emocionado, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Cada día compartimos historias únicas que exploran la complejidad de la vida y el poder transformador del amor familiar. ¿Qué harían ustedes si descubrieran que su hijo posee un talento extraordinario que otros quieren explotar? Déjennos sus pensamientos en los comentarios. Su participación enriquece nuestra comunidad. Los esperamos mañana con una nueva historia que seguramente les cautivará desde el primer minuto.